Muy buenas tardes a todos, estamos en un nuevo bloque de la Resistencia y vamos a estar hablando de la situación de crisis, casi una guerra civil que está sucediendo en Sudáfrica. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué hemos llegado hasta esta situación? Primero y principal hay que recordar a toda la gente que nos tiene que seguir en nuestro Instagram la-resistencia-radio, donde ahí subimos estas noticias en formatos de texto, y también le agradecemos a La Derecha Diario, de quien tomamos como fuente, lo mismo que Desclasificando la Guerra, una página de Twitter muy interesante. ¿Qué es lo que está sucediendo en Sudáfrica? El expresidente sudafricano, mejor dicho, miembro del Comité Socialista del Congreso Nacional Africano, el ANC, quien gobernó la nación desde el 2009 y 2018, Jacob Zuma, ha sido condenado a 15 meses de cárcel efectiva por múltiples casos de corrupción, sobornos y beneficios a empresarios, a los cuales permitía decidir qué ministros entraban y cuáles salían de su gabinete. Hay que recordar que Zuma, de 79 años, cercano a su ocaso en su carrera política, se negó a declarar ante la justicia por los casos que se le involucraban y denunció una persecución política. Acto seguido, ¿qué sucedió? A pesar que él se entregó a la justicia, lo reiteramos, acto seguido hubo fuertes revueltas a lo largo del país que han resultado hasta ahora mismo con 30 muertos y más de 200 detenidos, con civiles sudafricanos haciendo uso de sus armas de fuego para defenderse de los vándalos de extrema izquierda que utilizaron la oportunidad para hacer saqueos, incendios, aterrorizar las zonas residenciales donde suele haber más simpatizantes de los sectores más conservadores, que son los principales claramente opositores y detractores de Zuma. Con el arresto de Zuma, un poco una cuestión política histórica que sucede en Sudáfrica, quien presidió el país por 9 años, continúa la racha de expresidentes que han ingresado a prisión desde el fin del apartheid en 1992. Desde Mandela, todos los mandatarios sudafricanos han terminado presos por corrupción tras dejar el poder. Un dato muy importante de color para entender toda esta situación que se está viviendo. A pesar de la gran popularidad que mantiene el ANC, el partido del cual decimos justamente es el partido de Zuma, de Jacob Zuma, quien se entregó a la justicia debido a las denuncias de corrupción y demás, perdió por primera vez por la mayoría absoluta en las elecciones del 2019, cayendo por debajo del 60% del voto popular. Y esto es por un simple motivo, y es la corrupción que tenía el socialismo sudafricano desde el gobierno de Zuma principalmente. A pesar de todo esto, como bien decimos, que se entregó voluntariamente a la justicia, los disturbios y las protestas siguieron con una fuerte intensidad tanto en Durban, en KwaZulu-Natal y en Johannesburgo. A pesar que se entregó, obviamente los disturbios siguieron aumentando y demás. Esta es una noticia de la semana pasada, pero ¿qué es lo que sucede ahora mismo en Sudáfrica? El presidente sudafricano, que justamente tuvo que ser, por la ley de acefalía, por así decirlo, como la conocemos en Argentina, continuó, tuvo que desplegar al ejército para repeler y combatir los saqueos y las violentas manifestaciones que estallaron tras el arresto del exmandatario, como comentábamos con anterioridad, Jacob Zuma. Y esto es una pelea justamente entre la izquierda sudafricana que se agranda y las posibilidades de una revuelta civil se consideran cada vez mayores. Estamos hablando que ya la embajada estadounidense ha puesto en situación de alerta crítica, de alerta máxima lo que está sucediendo en Sudáfrica. Luego de varios días con destrozos, muchos sudafricanos se han tenido que defender por su propia cuenta ante la inacción del Estado. Finalmente, el viernes, el Ministerio de Defensa desplegó más de 27.000 soldados en las principales ciudades del país para combatir a los insurgentes. Pero la orden de despliegue indica que tienen poderes amplios y pueden autar contra la población civil hasta el 12 de octubre. Y estamos hablando día de hoy, 18 de julio. Debido justamente a que el actual presidente y el sucesor de Zuma, Cyril Ramaphosa, de una facción del propio partido del mandatario que le está intentando hacer un golpe de estado a través de las protestas. ¿Qué es lo que dice básicamente Cyril Ramaphosa? Es que el propio partido de él, que en realidad es el partido de Zuma, le está queriendo hacer un golpe de estado a él justamente para que tenga que renunciar. Y es lo que ha declarado. Está bastante claro que todos estos incidentes de disturbios y saqueos fueron instigados y hubo varias personas que lo planificaron y coordinaron. Vamos tras ellos. Hemos identificado un buen número de ellos y no permitiremos que la anarquía y el caos se desarrollen en nuestro país. Por lo menos a día de hoy, y la información que se tiene es que 212 personas han muerto, pero claramente las cifras siguen ascenso por las consecuencias como estampida en los saqueos, represión policial o civil y la gente que se está defendiendo con armas de fuego contra los violentos ataques que están sufriendo la propiedad privada y la libertad. Muchas personas se unen a esta protesta por la enorme pobreza que se radica en un país luego de todos estos años que ha habido post-apartheid.
¿Qué es lo que sucede? Un dato de color importantísimo en todo este análisis sociológico y económico que se suele hacer también, es que Sudáfrica tiene un coeficiente de Gini, que es la medida con la que se mide la desigualdad, más alto del mundo. Algo que claramente con post-pandemia y con la pandemia del coronavirus, esto se ha aumentado cada vez más. Estamos hablando que según la Universidad de Cape Town, el 10% de la población sudafricana es rica, el 35% pertenece a la clase media y el 50% vive en la pobreza. A su vez, con ya más de una semana de protestas, disturbios, enfrentamientos, saqueos y destrucción, Sudáfrica tiene hoy en día el mayor despliegue de las Fuerzas Armadas en la calle desde 1994, con incluso todos los reservistas llamados a defender el orden nacional. Justamente, como podemos ver, la situación es crítica y también hay que entender, por ejemplo, que todo esto está repercutiendo en la economía sudafricana. Por ejemplo, la mayor refinería de petróleo de Sudáfrica anunció de inmediato un cese en las operaciones, agravando así la crisis, ya que no consideran que la logística y las dificultades que están teniendo para poder trabajar y transportar el petróleo es algo lo cual se pone en riesgo muchísimas cosas, y entendiendo lo que significa el petróleo, prefieren parar las acciones justamente debido a esto. También, por ejemplo, los servicios de inteligencia locales están investigando la posibilidad de que sus propios agentes afines al expresidente Zuma hayan orquestado los disturbios en KwaZulu-Natal, por ejemplo, como estábamos hablando, que fueron los que luego dispararon el disturbio en otras ciudades. A su vez, la embajada estadounidense emitió una alerta de seguridad máxima para las ciudades e instó al gobierno a tomar acciones urgentes. A su vez, el propio presidente Cyril Ramaphosa tuvo que salir a hablar y a decir que las manifestaciones son provocadas y planificadas para crear una insurrección popular que pretende dañar la economía y debilitar el Estado democrático. Y justamente este sábado 17 de julio se dio la noticia en todo el gobierno sudafricano y la política regional, cuando se reportó la noticia del robo de 1,5 millones de cartuchos de munición del ejército por los manifestantes. Todavía no se sabe quién fue ni con qué fin, pero hay una evidente intención de generar un caos y de seguir aumentando estos niveles de tensiones, por lo cual Sudáfrica, para muchos analistas y para mucha gente, está al borde de una guerra civil, entendiendo todo el contexto histórico, político, sociológico y económico que hay en Sudáfrica. Les recordamos a todos ustedes que tomamos como fuente para esta noticia La Derecha Diario, y les recordamos a la gente que tiene todas nuestras redes sociales en la descripción, métodos de apoyo, y estas noticias primeramente las pueden leer en el Instagram de la Resistencia Radio, donde publicamos diariamente noticias internacionales y noticias políticamente incorrectas como siempre, y los dejamos con más resistencia y mejor. Te recordamos que nos ayuda muchísimo que dejes tu comentario, tu like, te suscribas y también difundas nuestro video.